Si eres amante de todo tipo de historias, ya sea en el cine a 24 fotogramas por segundo, en la calidez de las palabras de un libro o en el entusiasmo de vivir una aventura en un videojuego, si te encanta charlar sobre sociedad, sobre arte, sobre cultura en general, este podcast es para ti. Bienvenidos a una nueva cita de autor y bienvenidos a este episodio número 1, donde hablaremos sobre cómo escribir una novela. Eh, Bueno, bienvenidos ahora sí oficialmente al primer episodio del podcast de Cita de Autor y como pueden ver ya tengo a la invitada acá desde unas cuantas millas de distancia, desde Cuba. Tú eres de La Habana, ¿no? Sí, de La Sí, Habana. me lo imaginé. Bueno, yo a Jessica no la conozco personalmente, ustedes la están conociendo, yo también la estoy conociendo por primera vez. Yo encontré a Jessica, me acuerdo que fue por Twitter. ¿Sabes? El algoritmo no sé cómo llegué a una publicación que ella hizo sobre una novela. Y honestamente a mí lo que más me llamó la atención sobre la novela de Jessica fue que la había publicado en físico. Fue algo como, ok, wow. Después me enteré cómo fue el proceso, ¿no? Pero lo primero que me llamó la atención fue, wow, una chica tan joven publicando en físico en Cuba. Después hablaremos de por qué eso puede sorprender o no tanto en Cuba. Entonces vi sobre lo que ella escribía, vi que ella tenía esa novela, la descargué. Eso fue, creo que fue antes de irme de Cuba y nunca la leí. Estaba ahí en mis archivos de PDF. Y entonces ahora hace un tiempo, yo hace rato quería grabar un episodio sobre escribir novelas, sobre el proceso creativo de escribir. No tengo nada de alguien así cubano con que yo pueda tener una conversación, con que yo pueda. Entonces me acordé de la novela de Jessica y empecé a leerla y me la leí en 2 días. Me acuerdo que con la página 5 la escribí y le dije, oye, estoy leyendo tu novela. Y me gusta mucho lo que estoy leyendo. Estoy leyendo tu novela y quiero, después que acabe, por favor, que me dejes hablar contigo sobre tu novela, porque me gusta mucho lo que estoy leyendo. Pero yo estaba totalmente engañado y después vamos a hablar también por qué. Porque es una novela que tiene características que engañan. Pero bueno, Jessica, dime tú, cuando yo te escribí por Twitter, ¿por qué pensaste que yo podría escribirte y sobre todo invitarte a un podcast como este? Sobre todo con el tema que es escribir una novela, tips de creación, etcétera. Principalmente por eso de haber empezado leyendo mi trabajo, que te gustó, encontraste esa cercanía, alguien cubano, joven, con el que se puede conversar y se puede saber más cercano qué es escribir y qué es el proceso de escribir. El proceso de leerte fue interesante porque es un libro que se lee muy fácil y en el sentido de Es corto, que es corto, pero es muy dinámico y es muy cinematográfico. Hay muchos libros o hay una gran cantidad de libros que yo me he leído que me es difícil imaginarme en movimiento las imágenes que me están contando. Me las imagino como escenas de PowerPoint porque son muy descriptivos, porque derivan de aquí para allá de la mano, pero claro. esto es un libro que fácilmente si ahora Netflix nos está viendo, te hacen una serie de televisión de Netflix. Yo tú vendo los derechos de tu novela. Vamos a hablar después de la novela de Jessica. Jessica, preséntate, háblame de ti, tu nombre, háblale a los que nos están escuchando el podcast, los que nos están viendo en YouTube, porque vamos a hablar un poco de cómo escribiste esa novela y después vamos a hablar un poco más en profundidad de la novela. Pero ahora vamos a hablar de nosotros, porque este es el primer episodio del podcast. Hay mucha gente que no tiene ni idea de quiénes somos. Bueno, mi nombre es Jessica Rivero, pero mi nombre de autor es J. Rivero, como siempre firmo en todos los escritos, en los libros, en las novelas, en fin. Y bueno, esta no fue mi primera novela. Tengo 3 anteriores, pero yo empecé a escribir a los 15 y fue un poco caótico todo ese proceso, porque yo sentía que quería hacer algo, no sabía qué, no me bastaba con bailar, porque soy bailarina aparte de escritora, entonces no me bastaba, necesitaba hacer algo. Y empecé a escribir y salió esa primera novela, pero fue desastroso, no me gustó para nada. Bueno, cuando la leo ahora, después de haber estudiado un poco más, un desastre. Pero bueno, he crecido un poco a partir de ese entonces, actualmente tengo 19 años, ha pasado un tiempito. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo he aprendido muchísimas cosas. También estoy en un curso que me ayuda bastante.
literatura y tal, la carrera que estudio, pedagogía en literatura y lengua, me ayuda muchísimo, me aporta bastante, entonces construyendo la carrera poco a poco. De eso quiero hablar después, ¿sabes? Porque hay una gran parte del proceso de escribir que puede ser, digamos, empírico, que puede ser que tienes ganas, que te sientas delante de alguna computadora, algo y escribes, pero también ese proceso académico que sé que tú lo tienes, que desde cierto punto, yo no puedo decir que lo tengo porque yo lo que estudié fue periodismo, pero bueno, algo hay de escribir en eso. Entonces, ¿hasta qué punto se puede Claro. aportar o hasta cambiar la forma en que uno empieza escribiendo? Porque tú escribiste esa novela a los 15 años y seguro mientras la estabas escribiendo estabas pensando que estabas inventando, no sé, el último género literario, porque a mí me pasó cuando escribía y después uno crece y le dice, wow, no, pero es El interesante, cambio es mucho, claro. el cambio es mucho. Lo que sí no cambia es como, es como el carácter del personaje, que siempre hay algo, la esencia no muta. Entonces en el escritor pasa también. Hay algo que no muta, que es, más allá del talento, es lo que lo hace ser esa persona. Cortázar era Cortázar por una serie de razones. García Márquez era García Márquez por otra serie de razones. Esa esencia, eso nunca cambia. Y pueden mutar muchísimas cosas, pero aunque eso sea un diamante en bruto, se va puliendo, pero no muta nunca. Entonces es lo bonito de leer los inicios de uno. Hay una frase, creo que es de Juan Germán, creo, que tiene algo que ver con lo que tú dices, que creo que él dice que nunca, que en realidad no se escribe nunca más de un libro, que siempre se escribe el mismo libro, porque siempre se escribe de las cosas que a uno le preocupa, de las preguntas que uno tiene sobre la vida, de los miedos que uno tiene, que siempre se escribe el mismo libro, lo que en distintas etapas de la vida de uno. Hay también un cliché, Jessica, que la gente dice que casi siempre el primer libro es como muy autobiográfico. ¿A ti te pasó eso? O sea, ¿contaste Sí, cosas de tu vida sí. o sí, también? No eran tanto cosas de mi vida, sino que los personajes eran lo que me gustaba, lo que quería hacer, lo que quería reflejar, lo que yo quería hacer y no podía, cosas así. Siempre, siempre, siempre pasa, o casi siempre, Entonces totalmente. vamos a hablar un poquito de esa primera novela. Hay también una frase con que quería empezar el debate este del podcast, que es de Silvia Plath, que dice Silvia que todo en la vida se puede escribir si tienes las agallas para hacerlo y la imaginación para improvisar. El peor enemigo de la creatividad es la duda. Hay mucha gente, sobre todo en la edad esa que tú me dijiste, eh, hay ruido ahí, creo que eres, no, es allá. Ay, Dios, Eso pasa, tranquila. Eso es lo que pasa cuando estamos en vivo. perdón, Entonces, perdón. no importa. Hay mucha gente que yo conozco que le gusta mucho leer y creo que lo que los detiene a pasar de ser un consumidor de literatura y a crear es esa duda, es ese miedo a no tener creatividad, a no tener algo interesante que decir. Y realmente muchas de las personas que empiezan a escribir de sí mismos, a veces en primera persona, a veces lo que le ponen a los personajes rasgos que son calcados de uno mismo o de personas que conoce. Entonces, desde tu punto de vista que empezaste a escribir, todavía no estamos hablando de tu novela insignia, de tu magnum opus todavía. Vamos a hablar de esa primera novela que te da vergüenza leer. ¿Cómo fue que enfrentaste a ese enemigo de la duda y cómo fue? A ver, realmente nunca tuve la duda, porque ¿qué pasa? A ver, actualmente yo no puedo escribir de mí, no puedo escribir sobre mí. Siempre tengo que reflejar las cosas en los personajes, en la situación, en algo, porque no puedo decir Jessica es tal cosa, no puedo, no me sale. Y si me sale, no me sale como quiero. Entonces esa novela simplemente era un quiero hacer algo. Y empecé, recuerdo que era en el móvil, empecé a escribirla en el móvil, Qué pero tanto incómodo me debe aburrí hacerlo ser en el móvil, escribir en el móvil, ¿eh? sí y no, porque Anemia también la escribí en el móvil, ¿Ah, sí? sí, sí y no, también es tema de oportunidades, la escribí en la escuela, iba por la calle, me paraba y escribía, es un poco más rápido, ¿sabes? A cuando te viene una idea, escribirlo rápido en el móvil y ya que estamos, la sigues desarrollando ahí. Pero recuerdo que esa primera novela la empecé a escribir en el móvil por el tema de la vista y tal, ya no podía seguir fijando la vista y la seguí manuscrita, peor.
Bien vintage. peor, porque sí, después la tuve que pasar evidentemente a PDF y imagínate ahí mirar y copiar. Y era muy tedioso, pero nunca hubo duda, siempre quería hacer algo bastante cursi, quería siempre, siempre quería empezar por algo que fuera yo, sin ser yo, para que la redundancia, pero que fuera muy cursi, muy Jessica y empezar a lo que saliera. Yo creo que eso puede ser un tip interesante si alguien está escuchando esto y está interesado en empezar a escribir, de que puede ser que tengas el enemigo de la duda, puede ser tu caso de que no tengas ese enemigo de la duda, de que quieras escribir, pero creo que un tip interesante es escribir algo que sepas o algo que sea muy tú. Por ejemplo, tú dices, yo quería escribir algo Sí, cursi, algo que fuera muy Jessica. Por ejemplo, yo me acuerdo que lo primero que yo escribía era de ciencia ficción, porque era algo que me gustaba mucho. Entonces, no sé, empezar a claro, escribir algo de lo que sepas mucho, porque yo a los 11 o 10 años no iba a escribir de, qué sé yo, de la Segunda Guerra Mundial, porque no sabía nada, aunque ahora es un tema que me claro. apasiona, pero no sé nada. Entonces, tú escribes también de, supongo que era algo romántico o algo que ver con eso. Bueno, la protagonista de esa primera novela era bailarina, igual que el protagonista, entonces, Exactamente. Y es lo que tú hacías. Claro, escribir de lo que uno sabe le da exacto. mucha veracidad al texto. Yo me acuerdo que yo no soy mucho de ver booktubers ni creadores de contenido de libros, pero los pocos que yo sigo, hay una muchacha que critica mucho los libros de Wattpad, sobre todo porque hay algunos libros que están como que transcurren las historias en Estados Unidos o en Londres, pero que las personas viven, hablan, visten, todo como si fueran de Latinoamérica, de donde escribieron el... Entonces, tú no puedes escribir de algo que tú no sabes, no puedes localizar Exacto. a los personajes en un contexto, qué sé yo, astronautas que trabajan en la NASA, si tú no sabes un comino de física o algo así, supongo. Entonces, un tip interesante sería, Eso escribe de también, ti. exacto, pero también la ficción juega, pero no puedes centrarte, meterte en esa burbuja de la ficción. Tienes que conocer de lo que estás escribiendo, evidentemente. Pero Juan Gutiérrez, Habana, 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 Habana todo el tiempo, Exactamente. porque la conocía, ¿sabes? Entonces, no sé, me pasa lo mismo que con esa youtuber del tema de Wattpad. Esa primera novela era definitivamente una novela Wattpad. A lo que podemos clasificar una novela Wattpad era Entra en definitivamente el estereotipo. clasificaban una novela de Wattpad. Sí, completamente. Incluso la gente, hoy por hoy, porque era una trilogía, Oh, era era una una trilogía, saga. me quedé en el segundo, Oh, oh, me ya, quedé ya. en el segundo y ese tercero nunca salió. Y hay personas que se lo leyeron en ese entonces, que me escriben y me dicen, ¿para cuándo el tercero? Y yo, no, no hay forma de que salga. Bueno, sí, quién sabe, quizás salga y redima la saga, quién sabe. Bueno, Bueno, y ¿por qué dejaste eso mira, ¿por qué dejaste eso a media? ¿Cuándo fue que acabaste el segundo y entonces decidiste dejar el tercero a media? creo que el segundo fue a los 16, que ya pasó un tiempo largo y dije, quiero continuarla, porque siempre la idea fue hacer tres, pero no tenía esas ganas, esa inspiración, vamos a decir, como para hacerla. Apareció con la segunda, pero no apareció con el tercer libro. Jamás apareció y mientras más lo leí, más pasaba el tiempo, más había estudiado y más aprendía que lo que había escrito era basura. Entonces no, nunca. No sé. Yo tú revisaría esa novela, yo tú revisaría esa novela. A Stephen King, la novela la primera novela que fue un éxito de él, la esposa se lo sacó de un cesto de basura. Él la escribió, la botó y la mujer lo sacó de un cesto de basura y dijo, chicos, arregla esto nos va a sacar de la casucha mala donde vivimos nosotros. Yo tú la revisaría Bueno, no después. estaría mal. Todo está en En, reescribir. Me decías que las personas que te leían querían más. Eso también, eh, un enemigo puede ser la duda de escribir y otro enemigo puede ser también la duda de dejar que otras personas te lean. Porque como mismo conozco personas que tienen vergüenza de escribir, que no saben si van a escribir algo bueno. Hay personas que escriben cosas pero las guardan para ellos mismos, que es algo totalmente válido, no estoy en contra de eso.
porque escribir puede ser una forma de expulsar lo que uno siente, pero ¿tuviste también dudas de enseñarle a otras personas las cosas que escribías o No, de hecho, mi grupo de amistades que tenía en ese entonces, les sorprendió porque fue de un día para otro, oh, voy a escribir, terminé y voy a publicar mi libro. Me acuerdo que le decía publicar, a enviárselo a mis contactos, porque ni siquiera había, no sé, enviárselo a mis contactos. Voy a publicar mi libro y todo el mundo como que, ¿en qué momento empezaste a escribir esto? Y no tenía miedo, de hecho estaba expectante. No tenía por qué tener miedo porque no sabía si lo había hecho bien, lo había hecho mal. Lo que tenía era mucha emoción porque alguien me dijera, esto está bien o esto está mal. Así que lo envié. Sí, entonces supongo que cuando uno escribe también puede tener eso en mente, ¿no? Supongo que hay gente que dice, ok, voy a escribir esto, pero nadie lo voy a leer, o sea, nadie lo va a leer. O hay personas, por ejemplo, como tú y como yo también, que fue mi caso cuando yo escribía, esto lo tiene que leer alguien. Yo decía, no, estoy pasando tantas horas Exacto, aquí, no me estoy rompiendo la cabeza contando esta historia para que nadie la disfrute. No sé, creo exacto, que un libro no está completo hasta que otra persona no lo lee. Un libro, una historia, lo que sea, lo que sea. ¿Estás de acuerdo exacto. entonces con eso? Sí. Ujú. Bueno, mira, ahora que estábamos hablando de Stephen King, hay otra frase aquí que, que guardé para seguir la línea del podcast. Bueno, hay un libro entero de Stephen King que es como, se podría decir, tips para escribir. El libro se llama, creo que es Mientras escribo o algo así. ¿No lo conoces? No, No, ¿te gusta Stephen King, por ejemplo? Porque estoy hablando mucho de él y no te he preguntado. ¿No te gusta Stephen King? ¿No te gusta el terror? no, para nada. Soy miedosa, miedosa, Ah, no, miedosa. pero yo también. En superlativo. No, yo soy cobarde, yo soy cobarde, lo que soy masoquista. Yo después no duermo, pero me encanta. Yo Exacto. soy más. Es una cuestión de masoquismo. Y tú Leer sabes que terror para mí es una cuestión de masoquismo. no, y leer terror es para mí el momento, o sea, no el momento, es la sensación más terrorífica, porque yo puedo ver una película y me da miedo, o juego un videojuego de terror y me da miedo, pero leer algo de terror, que el 90% de las cosas están muy mal escritas y no dan miedo, pero cuando tú lees una cosa de terror que está muy bien escrita, ese miedo no se te quita. Ahí te pasas noches y noches y noches porque yo no sé, yo creo que jamás lograría Exacto. escribir algo así tan bueno como yo me he leído pasajes y páginas de libros de King y de muchos otros escritores que te taladran la mente, porque logran que tú te lo imagines, que te lo hagas propio, es duro. A mí sí me gusta mucho Exacto. King, a mí sí me gusta. Y ese libro, Jessica, se llama Mientras escribo y es la mitad es su autobiografía y la otra mitad son como tips para escribir. Y él es una persona muy particular cuando él opina sobre cómo deben escribir o no los escritores. Y también creo que es una persona muy absolutista, pero bueno, es un gran escritor. Yo me leí la A mí primera me mitad y salen, me... de hecho, disculpa que te interrumpa, Sí, me salían a veces en Pinterest como consejos de él de escritura, haciéndole guerra a los adverbios. él es muy absolutista. Intensamente, Él es muy sí, absolutista. guerra Lo que pasa completa. es que cuando tú te lees la vida de él, él es un escritor que viene del periodismo. Y en el periodismo, mira, yo escribí durante toda mi secundaria, durante toda la vocacional, y el periodo en que yo dejé de escribir por placer fue cuando empecé la universidad. Cuando empecé la universidad, que empezaron las clases de estilo, de gramática, de redacción, de no sé qué. Yo dejé de escribir por placer, no me salía nada. Cada vez que escribía 3 palabras, decía, no, espérate, ¿por qué esto no sé qué? Porque el periodismo te cambia radicalmente la manera de escribir. Hemingway era periodista y por eso lo criticaban tanto, la manera esa tan tajante, tan seca que tenía de escribir, pero era muy directa, te llegaba enseguida lo que te quería decir. Y entonces, Stephen King, entre tantas cosas que decía en su libro, dice que si quieres ser escritor debes hacer 2 cosas, leer mucho y escribir mucho. Dime cómo te va con eso, porque a mí me va fatal. Escribir mucho me va bastante bien, pero el tema de leer es muy complicado sobre todo cuando eres estudiante. No tienes tiempo para nada. Tienes que cuidar de tu vida social, por supuesto. Tienes que leer porque tienes que leer, no puedes dejar de leer, pero tienes que estudiar.
tienes que sacar tu carrera de la forma que sea. Y al menos mi carrera me da tiempo, me da chance de poder leer, tiene que ver, pero muchas veces no me da tiempo de leer lo que quiero. Yo tengo un libro en curso y tengo que dejarlo porque tengo que leer Odisea, pongamos un ejemplo. Y tengo que estar ahí, entre dos libros. Y es complicado. Bastante complicado. Sí, se hace complicado leer por placer. Yo en mi carrera igual tenía que leerme muchos libros teóricos, aunque tenía es algo falso, nunca me los terminé leyendo porque yo siempre leía por placer. Pero yo creo que cuando escribo mucho no leo mucho y cuando leo mucho no escribo nada. Me pasa así. Me pasa que cuando estoy muy metido en mi historia o en lo que estoy escribiendo, si leo a otras personas como que me intoxico de eso y no quiero. No me A mí me convence. pasa al revés. ¿Sí? A mí me pasa al revés. Cuando leo bastante, de hecho hay un libro de Joe Mesa, no recuerdo cómo se llama, creo que es El Día Pródigo, un día pródigo o algo así, que yo lo leo y al momento es un chute de inspiración terrible, no sé cómo pasa, pero al momento quiero escribir, me dan ganas de escribir y no me contamina para nada. Al contrario, supongo que lo que quizás te inspira más o algo Me así. ayudan. Sí, sí, totalmente. Ya. ¿Y qué leyó Jessica que terminó escribiendo eh, su novela o sus novelas? ¿Qué leías cuando escribía libros de Wattpad? Libros de guapa. Ah, mira, muy, muy interesante. Yo creo que todo el mundo empieza, porque me lo comentaba un viejo amigo, que todo el mundo empieza leyendo basura, básicamente. Vamos a decirlo así. Todo el mundo, casi todo el mundo, para no ser absoluto, casi todo el mundo empieza leyendo, no sé, dando pasos en falso. Bueno, yo empecé con Wattpad. No lo puedo negar ni lo niego nunca, jamás. Yo empecé con Wattpad. Yo le hice También tenía un, otras cosas, leí otras cosas. Mi papá siempre fue una gran influencia porque él leía mucho Chavarría, lee mucho Chavarría. Y siempre me los pasaba, oye, lee esto, y bueno, entre Wattpad y Chavarría empecé. Mira, pero tienes una cosa muy, muy mala que fue empezar por Wattpad, pero tienes otra cosa muy, muy buena que fue empezar por literatura latinoamericana contemporánea, que es una cosa que la gente no, y sobre todo cubana, la gente en Cuba no Exacto. lee literatura cubana. Yo me quedo como, yo me pongo a conversar con personas y no personas, sabes, que no son asiduos quizá a la cultura o a las historias, gente que de verdad que sabe hasta de cine y todo. Yo digo, no, películas cubanas, yo acabo de ver películas cubanas, eso es una basura. O para qué voy a leer literatura cubana si eso no, ¿qué se escribe? ¿Qué ha escrito alguien Cuando en el Cuba que cine valga la cubano es pena? la literatura cubana. Exactamente. Quizás el cine cubano y ahora no, pero yo creo que la literatura no ha Pero decaído para antes, nada. Antes sí, el cine cubano antes era maravilloso, era el mejor cine que se hacía en Latinoamérica, sin duda alguna, junto con el argentino y con el mexicano, sin duda alguna. Pero yo creo que la literatura no ha decaído, creo que hay muchas voces jóvenes muy buenas ahora mismo en Cuba. Y tú estás más empapada todavía que yo porque tú vives en La Habana, que eso es la capital de Cuba en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, soy de Camagüey. Tú dirías que yo soy del monte. Para las personas que están escuchando el podcast que no sepan nada de Cuba, La Habana es la capital, todo el mundo sabe lo que es La Habana, salió hasta en Rápido y Furioso, y Camagüey es como algo muy lejos. Nosotros somos en España, ubíquense los españoles, los barceloneses, nosotros nos creemos que somos independientes, la República Independiente de Camagüey, pero es donde mejor se habla, es donde mejor se habla, y mátenme si me quieren hacer pensar otra cosa. tengo amistades camagüeyanas que tienen un léxico, y no solo el léxico, la pronunciación. Y se burla muchísimo de nosotros porque aquí se dice polvo, en vez de polvo, polvo, el O polvo de la calle, el paque. el parque, la Yo curva. trabajo, yo trabajo con una habanera y le digo, así no se habla bien el español. Le digo, ustedes lo que hablan son Es verdad. como orientales, no sé qué, y es gracioso. Siempre estamos en esa Sí, bronca. Pero bueno, en La Habana, que eso es de lo que estaba hablando, es donde en Cuba hay una mayor concentración de todo tipo de eventos y todo tipo de posibilidades artísticas y de todo tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayoría de los cursos literarios. Yo me acuerdo que cuando yo vivía en Cuba, había un curso que se llamaba Onelio Jorge Cardoso, no sé si todavía existe, no tengo el idea. Onelio, sí, sí. Existe. Yo quería ser El parte Onelio del es curso. buenísimo. Sí. Onelio Jorge Cardoso era un curso y yo quería, pero como era de Camagüey, me era prácticamente imposible.
Y hubo un De momento hecho, hace igual que poco yo, estaban abiertas, creo, convocatorias para el curso, o un concurso o un curso de sí, poesía en el Onelio. Ujú. pero en La Entonces, Habana, en La Habana. sí. ¿Cómo no me lo imagino? Yo, de hecho, yo quería estudiar en Elisa. Cuando yo estaba en la vocacional, yo quería estudiar en Elisa, pero al final terminé estudiando periodismo. Y al final, bueno, ni siquiera me gradué, vine para acá, para Miami y no terminé la carrera. En fin, lo que te decía, ¿por qué estábamos hablando de esto? ¿Por qué estábamos hablando de novela? ¿Por qué estábamos hablando de todo esto? Por Oh, las que la gente no lee, conexiones, por empaparme. la gente no lee literatura cubana y es bueno que hayas empezado leyendo literatura cubana. Es muy bueno, de verdad que sí. Ujú. Gracias a tu papá, agradecele a tu papá. Dale un abrazo de mi parte a tu papá. ¿Qué pasa también? Las bibliotecas, muchas veces. Yo vivo metida, parece cliché, evidentemente, pero yo vivo metida en las bibliotecas estatales. ¿Ah, Bueno, sí? en general, en cualquier biblioteca. Es increíble la falta de literatura cubana, de buena literatura cubana, que hay en las bibliotecas estatales. No te encuentras a Dulce María Loiná, ¿En no te serio? encuentras a Padura, no te las encuentras. Tiene que Bueno, ser a Padura uno una no se lo maravilla. encuentra en ningún lado. A Padura no se lo encuentra uno en ningún lado. Ya Eso esos iba a son pensar. temas, ya esos son temas políticos ya. Yo hice un video aquí en una librería de Miami y están todos los libros de Padura. La saga de Mario Conde, Dios. todos los libros de Padura. Y yo lo decía en el video, decía, señor, increíble que en Cuba no hayan libros de Padura. Aquí están todos los libros de Padura. Bueno, yo tengo en el librero, los tengo apartados y todo, idolatrados. 6 libros de Padura. Que son Idolatrados. difíciles de conseguir. Aparte. Son difíciles de Sí, sí. conseguir. Por eso, siéntete orgullosa de que los tienes por los libros que son difíciles de conseguir, realmente. Ujú. Igual que con Pedro Juan Gutiérrez, que me hablabas de Pedro Juan Gutiérrez, ahora han publicado más de él, pero cuando él empezó en el boom de los 90, a él no lo publicaban en Cuba, la gente se los tenía que comprar de España, de Chile, no sé. Entonces, nos hacen la guerra, Exactamente. nos hacen la guerra, no sé cómo será la agencia o la casa editorial cubana, no sé cómo funcionará eso. Tú que estás más empapada, ¿cómo se llama eso? ¿Si tiene algún departamento o algo así? No, no, no tengo idea. Ellos nos hacen la No guerra, tengo idea. nos hacen la guerra, porque si la gente no lee literatura cubana y ellos no publican la buena literatura cubana, es imposible. Pero bueno, entonces Exacto. estabas escribiendo Wattpad porque leías Wattpad. ¿Y qué estabas leyendo cuando empezaste a escribir la novela que terminaste publicando? No recuerdo que tenía en curso. Sé que era una saga, era muy loco, era una pareja de mafiosos, era una locura, una locura. Era algo súper surrealista. No recuerdo cómo se llamaba. Pero me acuerdo que era por una base de datos que tenía mi mamá en el teléfono, que cuando aquello usaba Android, y era Reader, evidentemente, como Y, se y, llamaba la aplicación, venía con una base de datos y eso traía un montón de libros. Y ahí encontré la saga y me la empecé a leer, pero era muy surrealista. bueno, algo de surrealismo tiene tu novela. Un Sí, poquito nada más, un poco, no mucho, no un mucho. poco, un poco. Vamos entonces ya a empezar a hablar de tu novela, no de todo lo que te tengo que preguntar ni todo lo que tengo que hablar, porque quiero dejar bien claro que los que están escuchando el podcast, Jessica la invité porque escribe y porque ya publicó una novela. Eh, Ahora te vamos a hacer un poco de promo. La novela Jessica ya la terminó, tiene su portada hecha, tiene todo un universo construido ahí al lado, tiene sus fans en Twitter y en Telegram y en otras redes que ella da, y ella misma se la autopublicó. Entonces, fíjense, gente que está escuchando el podcast, aquí vamos a hablar de cómo escribir novela y cómo autopublicarse la novela. Se están llevando un dos por uno. Esto es un negocio redondo por donde quiero que lo vean. Y vamos a hablar con un poco de spoiler y más, digamos, hacer una reseña entre la autora y yo que me lo leí después, casi al final del podcast. Les vamos a avisar porque yo realmente quisiera que antes de escuchar esa parte se la leyeran. Vamos a dejarle en la descripción, si nos están viendo por YouTube, en la descripción de YouTube, si nos están escuchando, voy a dejarle en la descripción el link para el canal de Telegram que tiene Jessica. Y ahí está gratis la novela. Es hasta gratis, señor. En serio, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren de nosotros? ¿Qué más quieren? Entonces, vamos a hablar de tu novela, pero ¿cómo fue que la escribiste? ¿Cómo fue que te llegó la idea? Y me dijiste que la escribiste en el teléfono. Cuéntame de todo eso, de todo eso. Es increíble cómo me llegó la idea
esta novela, porque lo primero que vino fue el final. El final con el nombre. Yo que soy Mm, malísima, mala, mala, mala para los títulos, soy mala, por Dios, qué mala soy con los títulos. Pero ese vino así, no sé por qué, no sé en qué contexto estaba yo que podía haber dinos el traído un nombre, nombre así. dinos el nombre. Nemiria, Nemiria. Me suena a Game of Thrones. Me suena algo así muy musical. Que creo que era, no recuerdo si era una perra de Arya Stark, que se llama Nimeria. Nimeria, sí, mira, no me había dado cuenta, ahora que me lo Creo mencionaste que me di sí, cuenta. porque yo no he terminado Game of Thrones, pero bueno, fue una amiga que me dijo, oye, Por qué temporada vas? eh, ¿Cuál fue la última que creo que viste? por la cuarta, creo que Ah, la ya cuarta. no veas más, ya, acábala ahí, ya. Eso me ha dicho todo el mundo. Piensa que la serie se acabó ahí. Eso me han dicho todos. Bueno, esa amiga me dijo, oye, ¿sabes que Nemiria se parece? Yo ni siquiera recordaba, lo juro que no hice copyright. Y yo dije, coño, creo que sí. Y cuando veo Nimeria, y bueno, esa similitud, pero no sé de qué forma vino el nombre. Y el final igual. Ya sabes cuál es el final. No sé de qué forma vino, pero vino. Entonces, creo que fue más fácil tejer esa trampa de la que estuviste comentando, teniendo el final primero. Sí, Fue no, yo muy fácil. definitivamente yo creo que una historia como la de tu novela, que tiene un final tan potente, no puedes construirla de una manera satisfactoria si no sabes cómo va a acabar. ¿Me entiendes? Y de hecho es una de estas historias que tú la lees en una segunda vuelta, ya sabiendo lo que pasa, y te llevas los pequeños detalles y las cosas, y lo disfrutas más. A mí me Eso gusta es mucho eso. lo que más me gustó de leerla, porque a mí me gusta cuando termino de escribir cosas grandes, leerlas para decir esos pequeños detalles. Y cuando releí Nemiria, me pasó. Dije, claro, esto pasó en el final porque esto pasó aquí, este pequeño detallito que dejaste aquí. Entonces es bueno releer las cosas. Y entonces dime, cuéntame, llegó el final, llegó el nombre, ¿cómo supiste que iba a ser una novela y no un cuento o algo así? Sabía que tenía que ser lo suficientemente larga como para explotar, para que tuviera ese truco y que explotara ese final. No podía dejarlo en un cuento. Tenía que tener, vamos a decir, episodio por episodio, dejar cayendo las cosas, dejar cifrado ese mensaje, ese, ese código, vamos a llamarlo así, que era el final y que era el porqué de todo. El núcleo de esta novela es el porqué de todo. Y era lo que yo no podía dejar salir a la luz. Entonces no podía dejarlo en un cuento. Tenía que ser una novela bueno, de 185 páginas creo que tiene, si mal no recuerdo. Tenía que ser. ¿Y Definitivamente cómo tenía que fue que ser. empezaste la página 1 de la 185? Por cierto, gracias en dejarla en 185 porque adoro que las cosas acaben en múltiplo de 5. El volumen del televisor, las páginas de los libros. Sí, sí, sí. Coincido con el volumen. Coincido. Bueno, la página 1. Bueno, la idea, vamos a aclarar. Lo primero que vino fue la idea del final y el título. Pero lo primero que escribí, llevarlo a los materiales ya, fue el prólogo. Que fue tipo poesía que no es poesía. Vendes muy Que bien el rimaba, fue un libro prólogo medio en rimado. ese prólogo. Vendes muy bien el libro ahí. De hecho, yo Me tengo una app que se gustó, por llama eso me gustó. Mis Libros, que tú coges los libros que te vas leyendo y los pones ahí, ¿no? Y entonces hay una opción que dice como el resumen del libro. Y casi siempre yo saco los resúmenes de Wikipedia. Obviamente todavía tu libro no está en Wikipedia, quizás algún día esté, ¿por qué no? Va a estar. Y entonces el resumen que yo puse fue ese. Se vende muy bien el libro ahí. Se vende muy bien el libro, en serio. Y si fue lo primero que escribiste, felicidades porque realmente se vende muy bien ahí. A pesar de que estás metiéndome mentiras. Después en la parte de spoiler van a ver que ella está ocultando la verdad. Ella nos está mintiendo a todos con ese libro. Pero no estoy mintiendo. En ese Estás prólogo ocultando yo lo cosas. dije. Yo estoy omitiendo detalles. Yo lo dije, corre. En serio, corre. No quieres leerte esto. Corre.
pero yo lo avisé. Yo quedo con la conciencia limpia de que yo avisé en el prólogo. Por eso es que me gustó y lo escribí y ni siquiera lo edité. ¿Sabes que uno escribe y después revisa, errorcito? Claro. Ni siquiera lo edité, lo juro. Lo juro. Ni siquiera lo miré y dije, es esto. Y así lo puse. Y de ahí nació. De ahí nació. Yo sentía que tenía que escribir primero la cara que iba a darle al lector. Es decir, lo que el lector sabía y lo que el lector podía saber. Y poco a poco ir descifrando. Pero tan poco a poco que no me podía salir. Y te juro que nunca le presté atención a eso. Es decir, a que no se me podía salir un detalle, nunca le presté atención. Simplemente escribía y después leía y decía, si se me sale un detalle, si di un spoiler que no podía dar, lo edito. Pero nunca me cometí el error de dar información de más. ¿Y les recomiendas a personas que escriben, escribir de esta forma? O sea, a ti te funcionó, pero le recomiendas a otras personas, porque por ejemplo yo he tenido experiencias que me han funcionado escribiendo, pero que no se las recomendaría a nadie, por ejemplo. Yo no sé si podría recomendarse como tal una forma de escribir. Mientras tú estés inspirado, realmente inspirado, tú puedes escribir como te plazca, porque tienes lo que necesitas, que es la inspiración, que venga sola. Porque decía mi tutor que la inspiración no se puede llamar con un látigo, pues si no viene cansada. Tienes que dejarla venir. Entonces, es lo que pasa. Mientras tú estés inspirado, escribe de la forma que quieras, sin editar, sin revisar. Ya después tendrás tiempo, mientras lo que hayas escrito te plazca. Yo por eso, mira, eso mismo que estás diciendo es lo que yo te decía. Yo no le recomendaría a nadie escribir como yo escribía cuando tenía 15, 16 años. Yo me pasaba, Jessica, 3 días en la misma página, 3 días seguidos en la misma página. Esta palabra no puede ir al lado de esta porque esta no sé qué. Y yo me pasé como 2 años para escribir 50 páginas quizás. No puedo, no se puede escribir así, no es recomendable escribir así. Sabes que eso me estaba pasando ahora. Tengo ahora 2 proyectos en curso. Una novela y el otro no puedo decir qué es porque estoy casi al publicarlo y no quiero, no he dicho qué es porque tengo a mis lectores en expectante, Eso es ¿sabes? la cosa Expectante. está en Instagram que hiciste. Tiene que ver Sí, con la encuesta de Instagram. Vamos a dejar tu Instagram también en exacto. la descripción del video. Y bueno, eso me había pasado con la novela que tenía en curso, que estaba muy pendiente a los detalles, tan pendiente que no podía seguir y me estanqué tanto que la tengo ahí. Me gusta mucho el tema, la trama, pero no avanza. Tengo que dejarlo refrescar porque no puedo. Tendrá que ver, uy, de nuevo la contaminación acústica. Eso es reggaetón, ¿verdad? El ruido. No, no sé, creo que es un vecino con un taladro o una cosa loca de esto. No, de verdad, de verdad, Ok, de ok. verdad. Eso tiene que ver quizás, Jessica, con lo que me decías de que estás un poco trabada en este proyecto, con la carrera, que quizás como que te ha presionado un poco más a buscar la excelencia en lo que escribes o algo así. Sí, no tanto la carrera como el curso, porque la carrera más bien se enfoca en la pedagogía. Estoy estudiando para Ok. ser profesora. Y lo que me brinda es el tema literario, el tema de la oratoria, que me ayuda. Pero lo que me frustra, vamos a decirlo así, es el curso, que sí me exige demasiado. Entonces, choca que esté totalmente pendiente a los detalles y no pueda avanzar. Hazle spam al curso, por si a alguien que nos está escuchando le interesa. No, realmente no es un curso como abierto al público, es un amigo, un buen amigo de mi familia que es escritor, entonces me está ayudando con este tema. Es mi tutor también, el que va a ser tutor de mi tesis, de la carrera y tal, entonces ojalá pudiera ser un curso abierto al público, pero no es nada muy lejos de lo Nelio, para nada, así que hagamos el spam a lo Nelio, al curso Nelio. Sí, al curso de Onelio que tanto quise hacer y nunca pude. La gente de La Habana vayan, la gente de otras partes de Cuba, váyanse de Cuba porque no hay nada ahí para ustedes. Nada, deben haber cursos buenos en otras partes de Cuba, claro que sí, supongo.
Eh, y Jessica, ¿tú le recomiendas, o sea, recomendarías acercarse? Mira, eso me resulta interesante, acercarse a alguna persona que ya escriba o que su profesión sea escribir para aprender, para conversar. ¿Eso es recomendable? Es buenísimo, sí, totalmente. Sobre todo cuando esa persona quiere ayudar realmente, porque va a funcionar. El 90% de todo lo que yo he aprendido, que es muchísimo, realmente he aprendido muchísimo, me lo enseñó esa persona. Y, y es totalmente recomendable, porque vas a encontrar un apoyo, una persona que quizás lea lo que escribes y te diga, te corrija, te diga: "Oh, esto está bien tal y como lo escribiste, necesitas hacer más, estudiar más". Es totalmente aconsejable. Si tienes alguna persona que te pueda ayudar, arrimarte a ella. A mí me pasó, yo tenía un amigo de mi mamá que escribió las primeras cosas de ciencia ficción que yo, digo, leyó, perdón, las primeras cosas de ciencia ficción que yo escribía y ese fue el que me quitó la ciencia ficción de arriba. Ese fue el que me la quitó de la cabeza. Mm. Por culpa del bastardo ese ya no escribo más lo que me gustaba tanto. Pero él era muy buen escritor y me dijo, ven, y sobre todo, supongo que te pasa a ti también, es una persona que te va a leer, pero es una persona que tiene conocimiento y que te va a ser sincero, te va a poner los puntos en las IES y Exacto, te va a decir, mira, esto no, esto sí, y te lo va a decir de la mejor manera posible para ti, porque puede que estés en un curso o puede que estudies, por ejemplo, redacción y estilo en periodismo, como hice yo, que te van a destrozar la autoestima. Y una persona que te conozca quizás sabe cómo manejarte un poco más, sabe cómo decirte esas verdades, pero sabe cómo manejarte un poco más. Todo el mundo que empiece a escribir no creo exacto. que pueda tener la suerte, pero si la tienes, si sabes de alguien, busca la ayuda, aunque no sea un escritor profesional. Yo supongo que quizás, no sé si a ti te ha pasado, pero Un quizás buen tú tienes lector basta, de hecho. exacto. O no sé si tú tienes amistades que quieran empezar a escribir, se han acercado a ti, oye, tú puedes leerme esto que he escrito. Debe haberte pasado, porque Sí, a mí me ha de pasado, claro. hecho, me pasó yo estoy en segundo, acabo de pasar para el segundo año de la carrera, pero en primer año de la carrera se hacen como unas prácticas de familiarización en una secundaria. Y yo entré, di mi clase junto con una amiga, una compañera del aula, y ella me presentó como escritora, de hecho. Entonces estuve como hablando con mis estudiantes, vamos a decirlo así, y una muchacha se quedó con mi número y me escribe: profe, ¿usted cree que podía leerme? Y yo me quedo como, ¿yo? ¿En serio yo? Y es gratificante que confíen en ti, Por que te supuesto. llamen profe, y la confianza en otra persona, un buen lector o un buen escritor es buena, ¿Y los importante. muchachos de secundaria en Cuba están leyendo? ¿Leen los muchachos de secundaria en Cuba? Por suerte, sí. La mayoría están leyendo. Las muchachas casi siempre se decantan por Wattpad, empiezan por Wattpad, pero yo prefiero que estén leyendo Wattpad a que no lean nada. Es que en el tiempo mío no había Wattpad y no leía nada. Yo en el canal de Y el mío YouTube, tampoco. yo hice un video de Wattpad porque yo estaba analfabeto totalmente a Wattpad, no sabía lo que era. Yo escuchaba a todo el mundo a Wattpad, Wattpad, a través de mi ventana, el no sé qué. Y yo le hice me abrí un usuario en Wattpad, empecé a leer cosas de Wattpad, entonces hice un video y invité a lectores y autores de Wattpad al video. Y la conclusión que yo saqué de todo aquello es que es verdad que hay muchas cosas muy mal escritas, hay muchos vicios ahí, hay muchos clichés, pero la gente está leyendo, la gente está leyendo. Exactamente. ¿Qué pasa con Wattpad? En Wattpad hay que saber buscar. Hay que saber buscar, porque lo mismo que hay cosas mal escritas, mal estructuradas, una cascada de clichés, que hay buenas cosas, muy buenas cosas. Entonces hay que saber buscar. Pero bueno, Y es la gente está preferible leer. leyendo. Claro, claro que sí. En mi época no había Wattpad, ya te digo, la gente no leía, porque eran las cosas en físico. Y entonces en Cuba tampoco habían teléfonos, ni tablets, ni nada que tú pudieras leer digital. Exacto. Pero ahora creo que la gente está leyendo más y eso me hace feliz. La gente está escribiendo más. Es verdad que eso hace que haya muchas cosas malas, pero es mejor eso a que no haya nada. Es mejor eso Claro. que no haya nada. Me voy al cine y los directores se volvían locos porque las películas estuvieran en casetes de VHS. Oye, pero la gente está viendo las películas en su casa. Y que si las cámaras chiquiticas estas de 8 milímetros, pero la gente está grabando cine en su casa, es mejor que la gente esté haciendo cosas a que estén ajenas al arte. Creo, yo soy medio, mira, para el arte soy comunista, al arte para el pueblo.
Otras cosas no, para la economía no, pero en el arte sí soy comunista. Entonces, dime de la novela. ¿Qué me estabas diciendo de la novela? ¿Por qué terminamos hablando de comunismo? Un libro de escribir, no entiendo. Sí, sí, un poco peligroso el tema. La novela, entonces. Wow, ¿dónde nos quedamos? Estabas hablando de que, ya me acuerdo exactamente el último que me estabas diciendo, que tenías cuidado de no poner spoiler mientras escribías, pero que al final ni siquiera nunca lo hiciste. No, no, al final en la autoedición estuve revisando y no, jamás me pasé de la información que podía y la que no podía dar, pero totalmente sin prestarle atención, ¿sabes? Ni siquiera lo miraba, no sé cómo explicarlo. Sentía que era como dar stop al tiempo que debía darlo, dejar a un personaje hablar lo suficiente como para que dé indicios de lo que va a suceder, pero sin spoiler. Y cuando la Eso si quieres escribir acabaste, una novela cifrando un mensaje. ¿cómo fue? ¿A quién se la enseñaste? ¿Cómo fue que hiciste? Eso tiene que haber sido apoteósico, acabarla. Tienes que haberte Fue liberado de una terrible. presión. Recuerdo, de hecho, yo la terminé muchísimas veces. Es raro decir, pero la terminé muchas veces. No fue una única vez, porque la terminaba y cambiaba el final, porque tenía que hacerla, necesitaba hacerla tan épica. Tenía que terminar épica. Evidentemente era lo que yo quería que pasara. Entonces la terminaba y le faltaba epicidad. Vuelve a redactar. Y volví a leer, vuelve a redactar. Y le decía a mis amigos, la terminé, la terminé. Y cuando volví a leer, no, esperen, marcha atrás, no he terminado nada. Y volvía. Y bueno, pero ya cuando di esa frase final, que fue lo que le dio el, el, el boom que yo quería, ya, fue épico, fue épico. Al momento salí y le dije a mi mamá, terminé la novela y ella como loca, quiero leerla, aguanta, hay que editar. Pero bueno, fue muy loco, sí, Tú misma fue muy loco. te lo auto revisaste, le hiciste las correcciones o hubo otra persona detrás de ese trabajo. Sí, ¿Fuiste tú? bueno, yo misma. Ya. ¿Y las personas que te leían no te decían nada? O sea, no te buscaban, no sé, mira, me gustó más esto, me gustó menos lo Sí, otro. al inicio tuve un par de errores que no vi por miope, astigmática, estaba cansada, en fin, No, es normal, o sea, es unos cuantos normal, errores. Sí, claro. es normal. Y la Yo me enfoco, publiqué cuando ya había hecho el canal de Telegram, perdón que te interrumpa, cuando no, ya no, había no. hecho el canal de Telegram, la había publicado sin ver esos errores, lo hice sin darme cuenta, y la gente me escribía, oye, hay un errorcito aquí, y dije, mira, hay muchas personas diciéndome, voy a reescribir, o sea, voy a editar todos esos errores, borré el PDF que estaba en el canal y lo volví a subir sin miedo al éxito, y Claro ya. que sí, esa es la versión beta y esta es la versión 0.5 porque según tengo entendido hay una versión 2.0 o algo así después, vamos a hablar de eso ahorita. Eso es normal. Yo me enfocaría, fíjate, cuando yo leo algo así, yo he leído muy pocas cosas eh, autopublicadas, vamos a llamarlo. Yo casi siempre lo que me leo son ya libros que han pasado por editoriales, por un trabajo profesional de edición y de revisión. Y entonces normalmente no tienden a tener esos errores, aunque los tienen. Y si es en Cuba, había una cantidad de libros en Cuba que tenían una cantidad de errores, errores gramaticales pesados de leer. Y yo decía, señor, ¿cómo es que no hay papel para publicar la cantidad de gente que quiere publicar y me publicas esta basura mal escrita? Yo no entiendo. Pero bueno, yo me enfoco más, a mí lo que más me molesta son los errores de estilo, un libro que cansa, un libro que está mal escrito, pero esos libros, esos errores de quizás de gramaticales, quizás de una coma donde no iba, una letra más pegada acá, eso a mí no me molesta. Y eso es otro de los miedos que Yo quizás también tampoco, la verdad. deberían quitarse las personas que van a escribir. No se preocupen tanto por la gramática, no se preocupen tanto por escriban, escriban. Y el lector va a acompañar, si la historia acompaña, el lector va a dejar pasar por alto todas esas cosas. Las mejores películas de la historia del cine tienen gazapos. En Gladiador se le ve un avión pasando por arriba del Coliseo Romano. Y tú vas a decir que Gladiador no es una buena película por eso, no, chicos, no, para adelante, Claro. escriban. Y hay también un detalle con el tema de los signos de puntuación.
que yo digo, están los obvios, ¿sabes? Cuando te hacían los dictados en la escuela, que tenías que poner donde iba el signo de puntuación. Ok, acabo de Bueno, perderte. Ya te veo. ¿ya? Ya. Gente Qué que nos está susto. escuchando Ay, yo me en estoy, podcast, el audio se fue. Ustedes no lo están viendo, pero mi cara se asustó. Ya volvimos. bueno, y yo me estoy quedando sin batería, Dios mío. Pero ¿cómo es posible que tú accedas a grabar el primer episodio Resolvamos. de este evento, este gran evento? iOS, amigo mío, iOS. iOS, porque Ah, esto estaba en 100%. increíble, Estaba en como 100%. la Ya, gente por ya, la manzanita se arriesga a quedarse sin batería. Yo te digo a ti que ya, vaya. resolvimos. Yo fui esclavo de la manzana Resolvimos. durante mucho tiempo, ya me rebelé. Bueno, Entonces, dime, ¿dónde nos los habíamos signos de quedado? Ah, puntuación. en los signos de puntuación. Te estaba diciendo, ¿recuerdas los dictados que te hacían antes en la escuela que tenías que poner los puntos de los signos de Hor- puntuación, dónde Horrible, iban? ese es el ejercicio más absurdo del planeta Tierra. Exacto. Bueno, hay signos de puntuación que son así. Vamos a decir por default. Vamos a llamarlos así. Pero hay otros signos de puntuación que van con uno. Yo siempre le digo a mis lectores, a mis amistades, a quien sea, que yo tengo una obsesión con las comas. Yo no puedo vivir sin las comas. Donde sea yo tengo que poner una coma que yo siento que va. Si tú sientes que hay un punto y coma, ponlo. No es un error gramatical. Que sientes que hay muchas. Es lo que tú sientes, es tu forma de leer. Es Es más una una cuestión forma de de leer que una estilo, forma de escribir. claro, es una cuestión de estilo. Efectivamente. Exacto. Pero bueno, me es interesante como tú misma te revisaste el libro, de todo, y cómo fue que lo llegaste a publicar. Mira, vamos a hablar ahora de autopublicarse. ¿Cómo fue que te llegó esa, quiero tener a mi novela en un estante, que yo la pueda coger y la pueda prestar y la pueda regalar? Bueno, en Cuba es complicado. Muy complicado, Esta de hecho, frase es la más famosa. cuando yo vi que tú lo publicaste, yo dije, no, a ella se le tiene que haber publicado una editorial, porque yo dije, no sabía que en Cuba nadie se dedicaba a eso. Bueno, realmente no está oficialmente publicado. Sí, ¿Qué pasa? Aquí para publicar tienes que pertenecer a la unidad primeramente que es algo absurdo. y, Vamos a dejarlo claro. efectivamente, y para poder publicar ya perteneciendo a la unidad tienes que concursar. Seas quien seas, hay que concursar. Si tu libro gana, si tu cuento, tu libro, tu poema gana, puedes publicar. Te lo publican y ya te hacen todo el trámite, ¿no? Para publicar. Yo estaba apurada. Vamos a aterrizar a quien nos esté viendo desde fuera de Cuba. No hay papel, es una cuestión puramente económica, señores. Es una cuestión puramente económica. No hay papel, no hay dinero para imprimir, entonces hay que priorizar ciertos libros sobre otros, algo que es relativamente entendible. Relativamente, bueno, vamos a decir que es relativamente entendible porque si no hay papel no se puede hacer magia. Yo lo que no entiendo es cómo te exigen pertenecer a un grupo. Vamos a dejar la política a un lado, es simplemente un grupo. Ahora que Jessica y yo hagamos un grupo, y si tú no estás en el grupo mío de Jessica, tú no publicas. No tiene ningún sentido. ¿Cuántos autores, buenos autores, no quieren pertenecer a la unidad por cuestiones políticas o por cuestiones ideológicas o por cuestiones de pereza? No quiero pertenecer a la unidad, soy un ermitaño, no me gustan las personas, me gusta escribir. Eso yo no le encuentro sentido. Y entonces en Cuba pasa eso. Si no perteneces a ese grupo, no publicas. Si no No concursas, pude no publicar. publicas porque supuestamente, como no hay papel, quieren publicarlo mejor. Pero ¿hasta qué punto ese filtro de los concursos en realidad muestra lo mejor? Habrá que hacerse esa pregunta Exacto. también para los filósofos. Y nosotros no somos filósofos, así que para adelante. Sí mismo. Pero bueno, en ese momento yo estaba apurada. Tenía, no recuerdo ni qué edad tenía, 17 para 18, algo así. ¿Qué edad tienes ahora? O Estaba sea, apurada, 19. ya. Me siento viejo. Eh, Gracias por eso. ¿Qué edad tienes? Voy a cumplir ahora el 14 de febrero 23. Me siento anciano por tu Ah, culpa. Yo que era joven. joven, está joven. Ayer yo tenía 19. Ayer mismo yo tenía 19. No sé qué pasó. Ayer yo tenía 15. Ayer estabas escribiendo en WhatsApp. Y mira, ya tienes una novela Ayer publicada. estaba escribiendo en Wattpad. Bueno, volviendo al tema, en fin, estaba apurada y quería sacarlo ya. Entonces aquí empezó, no sé si empezó ahora, yo lo descubrí hace un año básicamente cuando escribí en Emilio. Un tema que es como imprentas.
no sé desde hace cuánto están, pero son grupos que lo mismo que te comercian libros, que te los imprimen. Es decir, tú quieres conseguir, por ejemplo, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. No hay forma de conseguirlo, no tienes nadie que te lo compre allá y te lo mande. Tú me mandas el PDF, yo te lo imprimo con su portada, todo. Entonces yo me comuniqué con una de esas imprentas para sacar mi libro y comercializarlo. ¿Sabes? Esa misma imprenta, al menos ellos, te hacían ese proceso de comercializarlo por todo el país, por un precio adicional, en fin. Yo saqué 2, uno para mí y uno para mi mamá. Y bueno, el tema de comercializarlo estuvo un poco complicado porque cobraban bastante. Y era mi primer Imagino. libro. Yo no iba a gastar nada, lo gastaban los lectores. Y habían muchas personas que sí querían gastar ese dinero, pero yo no quería que una persona gastara una X cantidad de dinero en mi primera novela. No quería regalarla, pero no quiero, actualmente no quiero. Y este es el porqué, creo que es la primera vez que le doy el porqué real a los lectores de por qué no he sacado, no he comercializado todavía la novela en Primicia de físico. cita de autor. Exactamente. Es la primera vez porque no me permito que dejar a mis lectores pagar tanto por mi primera novela, por lo Es un primero tema que se moral. leen oficialmente de mí. Es un tema Es moral. un tema bastante moral, totalmente. No me lo permito, Es válido. aunque alguien quiera pagarlo. De hecho, un amigo mío, un amigo mío no, uno de mis lectores, de Santa Clara, me dice, voy a dejar de comprarme las cuerdas de mi guitarra para comprar tu novela. Y yo, espérate, no, no, Pero de qué precio no, para estamos nada. hablando? Haz público el precio acá. ¿De qué precio estamos hablando? Porque me estaba asustando. No, a ver, realmente no era una cosa exorbitante para cómo están los precios aquí en Cuba. Creo que era 650 pesos. No era una cosa Wow. súper exorbitante, pero yo no te voy a El, vender mi libro en el, el, 650 el pesos. ejemplar, 650 pesos. Ya. Espérate. El ejemplar era 550. Para yo poder ganarme 100 pesos de mi mísera novela, Claro, yo tenías la que. tenía que vender en 650. Wow. Por eso es que la subiste en Telegram. Por eso, no, en Telegram estaba antes de estar en físico. Siempre lo Mm, tuve en Telegram, sí, pero cierto, sabes que hay verdad, me amantes del dijiste. físico. Claro, claro. Hay amantes del Entonces me estás físico diciendo que hay y personas que pagan 500 pesos por tener cualquier novela que quieran en su estantería. bueno, 500 pesos y esta servidora pagó 1000 por 1984. Pero si 1984 salió en la feria, creo que la feria antes de irme de Cuba, me parece, o la anterior, por Editorial Arte y Literatura, fíjate, me acuerdo y todo. De hecho, yo lo tengo no recuerdo qué editorial es, editorial Temisa, algo así. Esa es de una provincia, creo. Sí, Ay, bueno, dice algo Jesús. de Temisa, lo veo aquí. Ah, en la feria del libro anterior del año pasado, 1984 en 1000 pesos. Dios mío. Ah, George está orgullosa de ti. Es que lleva mucho tiempo buscándolo. Oh my God. Oh my God. Ven acá Horrible. y ¿cuántos tienes impresos ahora mismo? Dos nada más. Es Dos, el tuyo y el de tu mamá. dos, Entonces, exacto. oficialmente en Y el de Cuba mi mamá lo tiene mi autopublicar tutor. es imposible. A menos que sea, no sé, A menos que narcotraficante. tengas una imprenta. A Mm. menos que la imprenta sea tuya o seas narcotraficante. Aquí es caro, aquí es caro. Yo, uno de los sueños que yo quiero cumplir acá es autopublicarme. Y haremos un podcast algún día de eso, ojalá que tú puedas participar también. Aquí tú lo puedes autopublicar en Amazon, pero es solamente digital. Y es totalmente Claro. gratis. Y de hecho es gratis publicarlo. Y si alguien te lo compra en Amazon, te gana regalías. O sea que es un negocio redondo. El lío es que alguien te lo compre. Pero aquí puedes publicar en Amazon. Aquí puedes publicar en Amazon Desde porque Cuba puedes publicar en Amazon. Oh, ya. creo que cobras allá, evidentemente, y te envían el dinero. Ya. Yo Claro, lo pero tengo que, amistades aquí que han que publicado tienen en sus libros Amazon. en Amazon. Yo lo que Sí. estaba era viendo otras editoriales, más o menos la misma onda esa que la tuya, que no son editoriales per se, pero que sí te imprimen los ejemplares y te dan un código IBN, ese, las rayitas esas del derecho de autor, Ujú. pero
como 300 ejemplares, creo que me salían en $1,200 o algo así. Y es caro, es caro. Pero bueno, Ujú. eso es algo que en algún momento se hará. Pero ahí en Cuba entonces es prácticamente imposible. O sea, 650 pesos cada ejemplar. Imagínate que 300 ejemplares. Yo no sé matemáticas, yo estudié periodismo. Pero es mucho dinero. Yo soy estudiante de letras. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Bueno, yo creo que voy a decir esta frase de Rudyard Kipling que habla sobre las palabras constituyen la droga más potente que ha inventado la humanidad. Y esta frase no es para nada aleatoria, porque tiene mucho que ver con tu novela, la droga más potente que ha inventado la humanidad. Entonces creo que este es el momento ya en que vamos a hablar un poquito de spoiler para cerrar el episodio del podcast. Vamos a hablar un poquito de tu novela para los que se hayan interesado, que hayan llegado hasta aquí. Gracias por llegar hasta aquí, escuchándonos. Si te interesa tu novela, vamos a hablar un poquito. Si no has leído la novela de Jessica y te interesa, la puedes buscar en el Telegram. Les voy a dejar, eh, no me sale ahora la palabra. Les voy a dejar el Telegram de Jessica ahí abajo en la descripción del podcast para que lo descarguen totalmente gratis. No se gasten 650 pesos, por favor, señores, que ella se molesta. Ella es un tema moral que tiene con eso. Y ya, hasta aquí pueden ver si no lo han leído. Si piensan que no van a tener tiempo de leerlo, les interesa un poquito más, bueno, pues sigan con nosotros. Vamos a leer, vamos a hablar un poquito sobre la novela. Yo la novela me la leí en 2 días, en 2 días. Y yo descargué la novela pensando que íbamos a hacer un podcast que se llamara ¿Cómo escribir una novela de fantasía? Fíjate, ya, voy a sincerarme. Y me siento estafado, me siento mal, me caes mal, te odio. La portada, a ver, enséñame Es ese una libro, estafa. enséñame ese libro. La gente de YouTube lo van a ver ahí, la gente del podcast se lo voy a escribir. Es un dragón súper chulo con un escudo feudal medieval en la portada y tú ves eso. El libro se llama Nemiria, que es una cosa así como muy de Game of Thrones o algo así medieval también. Y tú dices, esto es una cosa esencial, Exacto. digo, de fantasía. Miren qué chulo está, de verdad que está linda la edición. Y la calidad de las hojas está bien también. Vale la pena. Sí, Sí, está bastante bueno, realmente sí está bueno. vamos a hacerle Está spam bastante bueno el libro. a la persona. ¿Quién fue que te lo imprimió? Moe Libros se llama. Moe Libro. Moe en mayúsculas, Moe Libros se llama. Vamos a ver si después me deja Y el la link o persona que algo me y hizo lo la dejamos. portada, no recuerdo cómo se llama la persona que me hizo la portada. ¿Te cobró Se también? llama Ian. No me cobró. Oh, ya. Es un amigo. Se llama Ian, pero no recuerdo su nombre en sus redes sociales. Bueno, gracias Ian por la portada, me encanta actualmente. Me dejas los links y vamos a dejar los links de Moe. Y si Ian tiene algún Instagram o algo que tenga su arte, vamos a dejarlo también abajo. Porque, bueno, alguien que quiera sacar su novela por 1,000 pesos para que al año que viene Cuba te la venda por 20 pesos cubanos en la feria, puede hacerlo como Jessica. Sigan los pasos de Jessica. No, pero en serio, vamos a dejarlo porque creo que ese tipo de negocio no existía en Cuba hasta hace poco. No, Yo me enteré por Facebook, por un grupo ahí de Wattpad, que hay un libro ahí de al las... menos yo no había visto eso nunca. No, yo nunca había visto eso. Hay un libro ahí que se llama Los 7 maridos de no sé quién, o algo así. Los 7 maridos de alguien Hugo o algo así. Qué sé yo, algo de No Wattpad. tengo idea. Y todas las mujeres están vueltas locas con ese libro. Y en Cuba, no, que yo te lo imprimo por no sé cuánto, yo por no sé cuánto. Mira, hay gente imprimiendo en Cuba libros. Bueno, Nemiria no es de fantasía. Nemiria no es fantasía. Nemiria es una historia que es muy cinematográfica, se lee sumamente rápido. Voy a dar mis impresiones personales de la novela porque yo me la leí en 2 días. Y empieza siendo una historia que me recordó mucho a Neil Gaiman. Pensé que iba a ser algo muy parecido a Neil Gaiman porque era una fantasía urbana, una especie de historia en que este muchacho va de un mundo de fantasía a su mundo real, que eso a mí me encanta, a mí me encantan ese tipo de conceptos, de una historia de fantasía que también se mueve al mundo real. Pero había algo ahí, había un desenfado en ese mundo real y una crudeza. Y entonces en el lado de la fantasía todo era tan onírico y tan no sé qué que yo dije, esto se va a decantar para un lado, pero brutalmente, y no sé cómo va a terminar esto, porque me falta un poco de Nemiria, me falta un poco de la fantasía y me está sobrando mucho la parte del mundo real. Pero el problema es que Nemiria no es un libro de fantasía. Lo que pasa es que este tipo
tiene sus problemitas. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué tú fumas para escribir este tipo de cosas? Eres ¿Cómo la tú persona número 10.000 Me imagino, que me ha no, dicho, ¿qué consumes? Dime, ¿qué me consumes? imagino, me imagino. O sea, soy un cliché andante ahora mismo preguntándote eso porque me imagino. No es De para, hecho, Jessica, para mí. un lector de Twitter me escribe una vez por el mismo Twitter y me dice, acabo de terminar tu novela, una obra maestra, algo así me dijo, pero ¿estás bien? ¿Necesitas Me lo dijo ayuda? así, con todo el sentimiento, ¿estás bien? Y yo, bueno, No, a ver, hay que se han escrito cosas más mórbidas todavía y más crudas. Pero sí, el salto impresiona mucho. El salto impresiona mucho porque uno se espera una cosa y le dan otra y no se siente uno engañado. No se siente uno engañado, era broma. Se siente uno como, wow, me gusta esto. Compré maní y era otra cosa, pero me gusta esa otra cosa. Aunque me gusta mucho el maní, me gusta. Y entonces, no es mentira que Nemiria es una historia de fantasía, de cierto punto, porque uno puede comprarse el libro. Ahora, si yo me gasto 650 pesos en tu libro y yo quiero castillo y dragón y magia y me leo eso, yo sí te mando el libro por la mal. cabeza. Eso sí está mal. No vendas Nemiria. Pero, nada, hablando en serio, sí es un libro de fantasía porque uno tiene este cliché de los dragones, los castillos, bla, bla, bla. Pero desde cierto punto de vista, la fantasía que él vive es fantástica. Es fantástica. Entonces, la fantasía tiene que ver mucho con la realidad y la realidad es una cosa muy subjetiva. Viviendo realidades. Normalmente las personas Creo que lo tenemos más una sola fantástico que tiene realidad. son las criaturas. Yo creo que todo lo que él vive cuando está drogado, porque ya es parte de spoiler, este tipo se droga mucho. Este tipo es familia de Snoop Dogg, este tipo se droga mucho y entonces ve literalmente los dragones que ustedes van a ver en la novela son productos de la droga. Hay una canción, no sé si lo hiciste por eso, no sé si lo hiciste por eso o es también otra cosa que sale random así como lo del perro de la tipa de Juego de Tronos. Hay una canción que va sobre un dragón y que es como algo de mi amigo el dragón o algo así y que tiene que ver con droga, que la censuraron muchísimo, es una canción de rock en inglés porque como que tenía algo infantil y como que los niños la cantaban, pero que tenía que ver con la droga. No la conoces, no Ay, sabes no de... recuerdo, Pues no. yo cuando yo terminé el libro dije, Ella tiene que haber hecho esto por la canción", porque era como que unos tipos que era una banda de rock, ahora no sé cuál es muy famosa, mi amigo el dragón o mi amigo el pequeño dragón, no sé qué, y era la droga, que cuando se drogaban veían dragones. Entonces este tipo ve dragones, ve hadas, ¿qué más ve? ¿Qué otras cosas ve? Búhos que hablan. Eran muchas cosas, sí. Eran Son muchas dragones, cosas, hadas, ninfas. ninfas, entonces él se mete en ese mundo como para escapar de la realidad, pero que todas esas criaturas son parte de su subconsciente. Entonces, sí existe fantasía, se podría decir, porque él se abstrae de su realidad y se va a esa fantasía. Y es una fantasía que es muy gráfica. Porque cuando te hablan de que él se droga, literalmente él se mete en ese mundo y es como si abriera el armario de Narnia y se metiera ahí porque él camina las montañas, él se monta en el dragón, él hace cosas físicas, no es que anda así drogado, y no, él hace cosas físicas en ese mundo y eso me gustó mucho. Aunque ya te digo, me faltó fantasía en el sentido de que, ok, el tipo se droga, pero me hubiera gustado más empaparme de eso, me hubiera gustado fumarme la droga junto con él, no sé si tú me entiendes, un poquito más Sí, de, de describirme un poco más el mundo, porque al final el título del libro es ese, ¿no? Me faltó un poquito más de eso, pero me sorprendió mucho lo otro. Y es un libro que es muy cinematográfico en la parte de la vida real. Me imaginé los personajes, les puse cara, les puse dejos en el rostro. Son unos de personajes que hecho, están. hice en Twitter como un Yo GIF yo lo vi, de, pero no, no son de los ellos. ¿Por qué personajes. dices que son ellos? No son ellos. Yo no los vi así. Allá tú con tu maletín y tu cosa, no son así. Déjame a los míos. Me sentí como que cuando le haces una película, un libro que te gusta mucho, oh, pero este actor, no, no. Yo me lo imaginé Sí, totalmente diferente. Pero es muy cinematográfico. Me gustan que cuando las novelas son así, ¿sabes? Un poco más, menos rebuscadas, porque no es un libro muy poético,
la narración es muy poética, es muy descriptiva, muy cinética. Me gusta que también sea muy cinematográfica, que no me lo dejen todo así, eh, que todo vaya fluyendo y me gustó cantidad. Entonces la historia de este muchacho que se droga y las drogas no son buenas, señor, el final no es bueno tampoco. O sea, ¿qué vamos a decir? Ahí El final, es un el thriller final de, sí es bueno. bueno, el final es bueno porque es sorpresivo, pero no es bueno en la ficción para Porque nadie, para ningún personaje. lo encima del dolor, básicamente, de ese dolor que le estaba pasando ya en lo último. Lo saca del dolor y lo lleva a él a su mundo, a donde ¿Tú, pertenece. tú disfrutaste el destino de estos personajes o fue una cosa que a tu pesar tuvo que pasar? Yo lloré cuando. Esto es un spoiler muy fuerte, me duele Ya, hasta decirlo. ya estamos ya en el terreno de spoiler, ya Bueno, estamos en Nemiria. bueno, a mí me duele muchísimo cuando él mata a su dragón, a Milton, porque a pesar de ser una personificación y tal, él era su mejor amigo. Era, creo que lo más sólido sentimentalmente que él tenía era ese dragón. Y yo lloré, mientras lo escribía, te lo juro, lloré. Pero el resto creo que debía pasar para que fuera el peso con el que cae todo lo que le pasa al protagonista. A mí lo que más me gustó de la novela fue la parte de la mamá. Si te soy sincero, hay muchas cosas que me resultaron poco creíbles, pero como mismo me puede resultar poco creíble una serie muy buena que ve en Netflix o una película o lo que sea. Cuando uno consume una obra de ficción, tiene que como hacer un pacto con esa obra y decir, ok, aquí van a pasar cosas que yo no me voy a tragar, pero van a pasar, porque tiene que ser. Pero vi tan real que de verdad pueda pasar lo de la mamá. Lo vi tan real. Eso puede pasar. Spoiler de nuevo. Este tipo no solo mata a su dragón, que es como matar una parte de él, mata personas. Ya digo, es un thriller. Si ustedes si han visto You, la serie esta de Netflix o cualquier serie, esta misma que salió, ¿cómo fue? Que es trending topic del tipo que se comía a la gente, James Dahmer o algo así. James Dahmer, sí, creo que es esa. Jeffrey Jeffrey Dahmer. Dahmer, ese mismo. Es una cosa parecida. No es exactamente lo mismo, pero es una cosa muy parecida. El tipo es un psicópata. El tipo mata personas. Y la mamá, hay un punto en que se entera de eso y como que le da igual y lo único que quiere es protegerlo. Y eso es tan real. Y la manera en que tú lo escribes, que no te vas a, no sé, lo escribes como que tú estás también clara de que puede pasar. Fíjate, hay cosas, yo no soy ni crítico literario ni nada, hay cosas que a mí me parecen que tú has escrito y que como yo hay cosas que quizás no te tragas tanto que podrían pasar sí o sí, pero ese fragmento específico de la novela, yo lo leí y me lo creí, estoy 100% seguro que cuando tú lo escribiste, estabas consciente de que eso es totalmente verídico y que esa mamá podía hacerlo y lo hizo y lo haría de nuevo. ¿Qué Me pasa con esa llegaste mamá? al Ella cocoro en carga esa parte, me llegaste al cocoro ahí en esa parte. esa madre carga un buen por ciento de la culpa de todo lo que le pasa, porque ella fue la desde que del inicio no quería llevarlo al psicólogo. No porque fuera su padre, sino porque cualquier otro especialista no quería llevarlo, porque podían apartarla de su hijo. Era un apego Claro. tan grande que ni siquiera quiso atenderle la esquizofrenia. Entonces, bueno, ahí está el mayor spoiler de todo. Al final era la Tipo, esquizofrenia. era Era. esquizofrénico, increíble. Ese es el gran spoiler. Hay El libros que gran se spoiler. construyen, hay libros que se construyen en base a su final y esto es uno de ellos. Es un libro de eso que cuando tú lo vuelves a leer y ya tú sabes el final, tú dices, por eso esto, por eso lo otro, por eso estas personas tratan a este personaje de esta forma, por eso este personaje nada más sale en ciertos puntos, le habla solo a él. La Exacto. esquizofrenia es, creo que hay y creo que en ese mismo hilo que tú subiste las fotos de los personajes, tú dijiste, y esta es la protagonista de verdad de la novela, lo que no les voy a decir por qué, para no hacerle spoiler o algo así. Exacto. Sí, sí, eso Era. está bueno. Ujú. Entonces, tengo muchas cosas que decirte, pero no me va a dar el episodio entero. Pero creo que esa parte de la mamá fue una de las que más me... Y por supuesto, cuando la novela dio el giro completamente al thriller psicológico, que tiene estos momentos de terror, porque esa parte en que él mata a su novia para colmo embarazarse, porque esta muchacha Jessica nos va llevando
a cosas cada vez más mórbidas y más duras. Y tú dices, ¿y cuál es el final? ¿Cuál es el punto? No hay límite, señor. Aquí mueren gente embarazada. Aquí no hay límite para... No hay límite. Muere la mejor amiga, muere el mejor amigo. Mira, Todo, todo, hablando todo. de eso, un tema que a mí me tocó bastante fue el mejor amigo Diego, el que estaba El que estaba preso. en prisión, sí. Me tocó bastante porque lo dejó morir, Yo lo hubo un dejó morir. Ni momento, siquiera lo mató él, pero lo dejó morir. hubo un momento en que yo lo vi a él como, o sea, al protagonista, Aaron. Hay que decir el nombre, no hemos dicho el nombre del protagonista. El protagonista se llama Aaron. ¿O cómo tú lo pronunciarías? Aaron, Aaron. Yo llegué a sentir como que empaticé y dije, ok, él está haciendo esto cuando mata por primera vez a alguien que es una muchacha en una fiesta. Dije, ok, esto va a pasar una sola vez y le va a perseguir esta culpa o va a pasar algo y cuando el muchacho estuvo preso, pero ya cuando el muchacho está preso, que él va y lo visita, ya tú te das cuenta que este tipo está con el pie metido en el infierno, pero hasta el fondo. No hay manera de rescatarlo. Y eso es bueno porque un personaje totalmente malo es algo que está perdiendo, ya no está de moda. Casi siempre los malos te los intentan vender con su parte romántica y no sé qué. No, no, no. Aaron coge y ya al final de la novela es un es tipo la historia del insalvable. verdadero antagonista. Exacto, es Exacto. un tipo insalvable, no tienes por dónde cogerlo, no tienes por dónde justificarlo más allá de su enfermedad. Pero eso está cool, a mí me gustó. Es lo único que lo ¿Quieres que te diga? justifica. Es lo único que lo justifica hasta cierto punto, exactamente. Sí, Pero a mí me gustó. A mí, yo lo que no logré nunca fue enfocarme geográficamente ni culturalmente en ningún sitio. en Yo me la, donde no sé, me la leía y me imaginaba en una serie de Netflix tipo Élite o algo así, ¿ves? Me gusta mucho cuando yo leo cosas, sentirme en algún punto específico. Entonces, lo que me pasó fue que con los nombres y el ambiente me localicé más en este tipo de contexto. No sé si eso fue lo que tú quisiste también transmitir. sí, yo no quería, me daba miedo, vamos a decirlo como es, con propiedad. A mí me daba miedo localizarlo en algún punto. ¿Por qué? Lo localizaba en Latinoamérica y no tenía contexto, no es que no tuviera contexto, no sé cómo explicarte, no tenía forma de que la historia transcurriera como yo quería, como en el ambiente que yo quería. Entonces me pasa Ok. eso, es como verlo en una serie de Netflix. Es Sí, como sí, yo verlo me sentía así, me en, sentía no sé así. si viste The End of the, no sé si Of the puedo decir fucking, esta palabra. of the fucking world. Aquí no hay miedo al Ajá. algoritmo. El algoritmo no nos puede hacer daño. En efecto, esa serie es algo Dijiste así, coño la hace como vi media algo hora, así así. que. Y no ¿Te te diste parece? cuenta. Sí, somos cubanos. En efecto. Sí, Y yo bueno, sí es así, no quise localizarlo en ningún lugar. yo sí lo noté, ya te digo, me fui. Yo no he visto ni élite ni nada, pero sé cuál es ¿sabes? El contexto. También yo jugué ¿no juegas videojuegos? ¿No te gustan los videojuegos? O no sé, No, no. Yo jugué un videojuego que se llama Life is no. Strange, que es exactamente lo mismo. Es la misma onda en una escuela y de asesinato y cosas, y me fui mucho por ahí. ¿Sabes otro tip que podríamos decir? Si hay alguna de las personas que empezaron a ver el video y todavía lo están viendo, por eso el tip de leer, mm, me gusta mucho cuando la gente, ¿sabes? Es muy fácil para alguien que nació en Nueva York escribir una novela en Nueva York. Es algo que vende, que es fácil y es muy universal. Pero cuando alguien digamos, se tira al precipicio de escribir de su pueblito, eso me gusta. Como hizo Gabriel García Márquez con Cien años de soledad, de un pueblito tan aburrido y tan me encanta. Y también hay un escritor de fantasía y ciencia ficción que es cubano, que se llama Víctor Hugo Pérez Gallo, que él escribe ciencia ficción y fantasía en Cuba. Y te encuentras algo tan loco como historias de fantasmas y de no sé qué en la Universidad de Moa, por ejemplo. Y es algo que tú dices, esto Wow. tiene. O también me leí un Me gusta, cuento me de, gusta. sí, un cuento de vampiros, por ejemplo, en la Guerra de los 10 años, que no lo escribió Víctor Hugo, lo escribió otra persona, no me acuerdo. Y son cosas así cool. Y eso de escribir de donde uno está, donde uno lo rodea, aunque sea un nicho pequeño y no mucha gente lo entienda,
Eso me gusta. Que eso fue un poco lo que me faltó ahí, aunque ya te digo, es totalmente entendible Claro. que quisiste hacerlo más universal y ya te digo, más traje a esas series de Netflix y a esas cosas. Y funciona, porque en el género funciona súper bien. En el género funciona súper bien y odio a Aaron con toda mi fuerza. Yo lo quiero muchísimo. Yo, a pesar de todo, no es Ah, porque sea mi es tu hijo protagonista y tú eres su favorito. mamá, tienes que cuidarlo de todos los asesinatos en serie que Yo comete. lo quiero muchísimo. Te lo juro que lo quiero muchísimo porque está encimido de sus pecados. Él tuvo el final que merecía. Te lo juro que tuvo el final que merecía. Ven acá para cerrar el podcast. Me dijiste que ibas a como que reescribirlo. ¿Cómo es eso? Y dime qué tan bueno Sí. para ti y para otras personas que escriben puede ser revisar esas cosas viejas y volverlas a escribir. Bueno, el tema de reescribirlo es porque yo, ahora que tengo paciencia y madurez artística, quiero someterme a ese recorrido para publicar en este país oficialmente y asociarme a la unidad y concursar. ¿Por qué no? No pidiendo tiempo, no pidiendo nada. Y cuando yo volví a leer Nemiria, ha pasado año y, o un año, algo así, año y meses, pocos meses, ¿Ok? desde que lo terminé. Y cuando lo volví a leer, habían errores. Errores no de trama, no, sino de escritura, el tema de los diálogos, pequeñeces que realmente no quisiera que estuvieran así. Que ya pasó, que he madurado, sí, claro, pero quisiera que, como es mi primer libro publicado oficialmente, que tuviera la madurez que requiere esa categoría, vamos a decirlo por ejemplo. Te Por eso lo estoy, te escribí. estoy viendo pixelada y sin movimiento. Estás ahí con tus gafas ahí. Se escuchó todo lo que dijiste, pero no te veo. Oh Dios, Oh, Dios. oh Dios. Bueno, increíble. Dios mío. Bueno, vamos a seguir. La gente de YouTube nos perdona. Ahí está ahí su foto. Pueden ver que esta es ella. Lo que va a ser va a ser un voz en off, porque imagínate. Entonces, ¿cuándo vamos a tener esa novela 2.0 de Nemiria? Espero que pronto. Primero voy a terminar y publicar esta en la que estoy trabajando ahora, que no es una novela. ¿Ok? Aquí les doy una pista. No es una novela. Ahí lo dejo. Y ¿Me bueno, voy o y ya por cuando termine compendio de esa, cuentos o por poesía? no lo A sé, menos que, a menos que no lo sé. sorprendas inventando otro género nuevo, puede ser. Vamos a darte el beneficio de la duda. Bueno, ¿Y vas a bueno, y ya publicarlo cuando termine con de Moe escribir Libros eso, también? espero que sí, Ok, ok. No lo vas a vender tampoco por... espero que sí. Depende, depende, Vale, depende de cómo vaya la cosa. Y bueno, ya cuando termine seguiré escribiendo porque ya empecé a reescribirlo. Cuando termine de ok. trabajar en eso, que me tiene bastante ocupada, terminaré de reescribir y publicaré Bueno, cuando haya que pues publicar. ya actualizaremos acá en el podcast a las personas que descubran tu libro por este episodio, que espero que lo descubran y espero que de verdad lo lean. Ya si llegaron hasta aquí, ya se comieron todos los spoilers, pero bueno. Entonces, muchas gracias, Jessica, por aceptar mi invitación desde Twitter. Muchas gracias también por A ti. escribir. Escribir es muy importante, no dejes de hacerlo. Vamos a hacerle caso a Stephen King, aunque sea un tipo súper pedante y absolutista. Vamos a seguir escribiendo mucho. Vamos a ver si vuelves en algún otro episodio. Ya sé que temas de escritura y lectura tenemos mucho de qué hablar y me apetece también que vuelvas. Si me dices que no ahora en público, me voy a sentir muy avergonzado. Así que si te arrepientes, me lo dices después por Twitter. Por aquí no me lo digas. Para nada, será un placer, Rupert. Ok, ok, está bien. Entonces, esto ya es una despedida y recuerden, pues, si nos están viendo desde YouTube y es la primera vez que descubren el canal, pueden suscribirse a Cita de Autor, denle like, coméntenos qué les parece todo este proceso creativo que llevó Jessica, que también yo hablo un poquito sobre el mío. Comenten si ustedes han escrito, si son escritores amateurs, si son lectores que quieren convertirse en escritores, comenten todo eso. Y en el podcast también, pues déjenos su feedback. Y nada,
Esto es Cita de Autor. Pueden encontrarnos en absolutamente casi todos los canales de podcast que se puedan imaginar, Anchor, Spotify, etcétera, y también en video en YouTube. Aunque ahora mismo Jessica está ahí como un personaje de Minecraft, pero nos está escuchando. Ahí está su risa. Ok, muchas gracias. Entonces, tengan una buena tarde y adiós a todos. Nos vemos en una próxima Cita de Autor. Recuerden, nunca dejen de descubrir historias. Chau, chau.